Habernos escuchado. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Hay una respuesta, no sé si la vez pasada o la vez anterior les comenté, hay una respuesta que es bueno darla siempre, que es bendecido por el Señor. Quisiera preguntar en este lado, ¿cómo se encuentran los hermanos de esta mañana? Ok. ¿Y de este lado? ¿Cómo se encuentran las hermanas en esta mañana? Ok. ¿Cómo se encuentran los hermanos? Ganaron las hermanas. Bien, hermanos. ¿Cómo se encuentran los jóvenes? Bueno. Okay. Nos alegra, hermanos. Debemos el apóstol Pablo dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que en esta mañana voy a invitarles a que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar para pedirle a Dios su dirección y así poder el Espíritu Santo ser descendida en esta mañana, preparar nuestra mente y nuestro corazón y podamos atesorar su palabra. Inclinando nuestras cabezas, vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios que estás en los cielos, santo, santo sea tu nombre en esta preciosa mañana. Has escuchado del labio de los jóvenes, del labio de tus hijos, de los niños, de las hermanas, que nos encontramos bendecidos y en victoria por ti. Queremos rogarte en esta mañana que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente y nuestro corazón y que juntos podamos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. En esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. El tema de esta mañana se titula La sabiduría verdadera y la falsa. Hay una sabiduría que es verdadera y que es la que todos debemos de pedirle al Señor que nos dé y que sea manifiesto en nuestra vida, y la otra que es la falsa, que es la que vamos a analizar también. De esa sabiduría debemos de tener cuidado. Pero antes queremos introducir nuestro mensaje viendo algo muy interesante. La epístola de Santiago no ha sido siempre bien recibida como canónica. Fue uno incluso de los últimos en ser aceptados como canónica, posiblemente por los antiguos dirigentes de la iglesia. Ellos se preocupaban por eso. Incluso Martín Lutero lo considera y le dice que es una epístola de paja. ¿Por qué razón? Porque él cree de que la epístola de Santiago contradice la epístola del apóstol Pablo, que son las paulinas. Cuando Pablo dice que somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y Martín Lutero cree que Santiago está contradiciendo porque cree que la epístola de Santiago nos dice que somos justificados por obras. Pero un estudio cuidadoso de esta epístola nos da a entender que es una epístola práctica. No solo concuerda con la enseñanza de la salvación, sino que Santiago, al igual que Jesús y los profetas del Antiguo Testamento, escribe la modalidad profética de desafíos, confrontación y esperanza. Podemos decir entonces que la epístola es una epístola de ética, es una epístola de confrontación, es una epístola de, podemos decir, exhortación y sobre todo de consejo. El autor de este libro es Santiago. Pero otro dato interesante es que en el Nuevo Testamento aparece 42 veces Santiago. Hay varios Santiago, pero se menciona 4. Y uno de ellos es el hijo de Zebedeo. El hijo de Zebedeo fue ejecutado en el año 44 después de Cristo. Luego se menciona al otro Santiago, que es el hijo de Alfeo. Era Jacobo el menor, hermano
o era el menor de los discípulos de Jesús. Luego se menciona Jacobo, el hermano de crianza de Jesús. No podemos decir que el autor era Zebedeo o el hijo de Zebedeo, porque él murió antes de que fuera escrito la carta. Tampoco podemos decir de Alfeo, porque se habla muy poco de él. Por lo tanto, podemos decir que el autor de esta carta es Santiago, el hermano de Jesús. Incluso en griego la palabra Santiago significa Jacobus. Jacobus significa en latín, Sanctus Jacobus significa San Jacobo. Por lo tanto, la sierva del Señor también nos dice que sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, uno de ellos era Santiago. Por lo tanto, decimos de que el autor es Santiago, el hermano de Jesús. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Muchos dicen que fue escrita en el año 49 después de Cristo, pero nosotros creemos, según lo que hemos estudiado, que fue escrito entre los comienzos o a mediados de los 40 después de Cristo. Esto encaja con lo que la carta nos habla. Fue escrita en Jerusalén. ¿Por qué fue escrita en Jerusalén? Porque Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 nos relata que Santiago fue el que dirigió el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, también fue escrito en ese lugar porque fue dirigida a las personas o a los hermanos de origen judío en la diáspora, que se encontraban dispersos. Si usted se da cuenta, el libro de Santiago nos habla de ánimo, de fortaleza, de exhortación, porque los judíos andaban en la dispersión. Cuando Cristo fue ascendido, Santiago y sus hermanos estuvieron allí. Luego que Jesús fue ascendido al cielo, Santiago asumió el liderazgo en la iglesia de Jerusalén, después de que Pedro fuera liberado de la prisión. Por lo tanto, Santiago inicia su epístola con algunos temas. Uno de los temas es las pruebas y tentaciones. La palabra de Dios. Santiago también condena la parcialidad, o sea que no debemos de tener acepción de persona. Por lo tanto, también condena el uso de la lengua o el mal uso de ella, que debemos de cuidar de maldecir, insultar, criticar, juzgar. Pero el tema la cual nos vamos en esta mañana a centrar es acerca de la sabiduría verdadera y la falsa. ¿Cuál es la sabiduría verdadera y cuál es la falsa? Vamos a analizar dos características de la sabiduría verdadera que todos como cristianos debemos tener, y una de la falsa, la cual debemos de tener cuidado al no tenerla. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Si ustedes me pueden acompañar, por favor. Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que se llama terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allá hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Primera característica,
La sabiduría de lo alto es un tesoro duradero. Y es la sabiduría que nosotros debemos de adquirir. En griego la sabiduría dice sophos. Significa estar en un juicio cabal o pensar con cordura. Eso significa sabiduría. Cuando el apóstol Santiago habla de sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tengamos o tenga la persona, sino que acerca de cómo vive su vida cada día con Dios. Conforme a la sabiduría que ha obtenido, cómo vive su vida, cómo la manifiesta. La palabra de Dios dice que la sabiduría es saber ordenar la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Y qué nos dice la sierva del Señor? Hermana White dice que la verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero como la eternidad. Muchos de los que el mundo llama sabios lo son en su propia estima, contentos porque han adquirido la sabiduría mundanal. Nunca entrarán en el jardín de Dios. Para llegar a relacionarse con los tesoros contenidos en su palabra, deben ellos buscar la verdadera y correcta sabiduría. Aquellas personas que se hacen llamar grandes sabios y no creen que Dios existe. Aquellas personas científicas, aquellas personas inteligentes, la mayoría de ellas son ateos. Y dice la sierva de Dios que estas personas nunca entrarán en el jardín de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a buscar la verdadera sabiduría, que no solo nos prepara en esta vida, sino para la vida venidera. En una ocasión llegó un chino a un hospital. Era un chino que estaba enfermo de lepra. Ustedes conocen o han escuchado la palabra lepra. ¿Cuál es la enfermedad de lepra? Todo el mundo le oía. Todo el mundo no quería acercarse a esta persona por esa enfermedad porque se podía contagiar. Hay una enfermedad hoy que todo el mundo le tiene temor, es el VIH. Todo el mundo, cuando hay una persona, como que lo desprecia y nadie lo atiende. Este señor tenía esa enfermedad, pero él siempre le daba gracias a Dios. Y en una ocasión, mientras la enfermera lo atendía, él dijo: Señor, te bendigo porque me permitiste ser un leproso. ¿Usted haría lo mismo? Señor, te bendigo por la enfermedad que me han dado, por el problema que me han dado. La enfermera, extrañada, le dice: hey, ¿por qué le da gracias a Dios por tal desgracia? No se le ocurre, usted ya se está muriendo y le está dando gracias a Dios. ¿Y qué cree que contestó la persona sabia? Contestó de esta manera: porque por esta enfermedad vine al hospital y aquí hallé Jesús. Y estoy seguro que aunque muera, cuando Él venga resucitaré e iré a vivir con Él en el reino de los cielos. ¿Estamos una vez más? Por lo tanto, esto contradice a los maestros de aquella época en la cual fue escrita Santiago. ¿Cuál era el problema? Los maestros de aquellos tiempos manifestaban un espíritu de soberbia, altanería, hasta arrogancia. Cuando enseñaban, se creían mejor que los demás. Aún en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó Nicodemo, cómo se presentó ante el maestro? Le dice: mi Señor, así le dijo. No, le dijo: Rabí, maestro. Ellos creían, hermanos. En la época de Santiago ellos tenían mucha arrogancia. Por eso Santiago recalca que la verdadera sabiduría se debe demostrar en la vida. Si usted es una persona que está buscando la verdadera sabiduría que es de lo alto, debemos manifestarlo en nuestra vida. Mientras más conocimiento usted tenga, más humilde usted debe de ser.
recuerdo a un profesor que en paz descanse se llamaba doctor Manuel Wong. Era uno de los principales de la Real Academia aquí en Costa Rica. Real Academia Española aquí en Costa Rica. Era doctor en lingüística, pero era un hombre muy humilde. Cuando usted hablaba con él, ese hombre lo dejaba a usted, pero era una persona muy humilde, hermano. Cualquier persona que se acercaba a él, lo atendía. Le decía, pase adelante. Él se encargaba de revisar las tesis de maestría, de enfermería, licenciatura, de psicología. Ese era el trabajo de él. Pero cada vez que alguien se acercaba a él, hermanos, quedaba uno contento, feliz, por la humildad que él tenía. Sabio es quien, dejando que el amor de Dios determine su obrar, con bondad, mansedumbre y humildad, que toma como modelo ¿a quién? A ver, ¿quién es el sabio de los sabios? Se llama Cristo Jesús. Le pregunto, ¿Jesús fue altanero? ¿Fue soberbio? ¿Se creía mejor que los demás? No. Jesucristo se humilló, dejó su trono, dejó el cielo y se vino a humillar. ¿Para qué, hermanos? Para darnos una lección a nosotros. Cuando estaban en el aposento alto, ¿qué pasó? Todo el mundo esperaba. Pedro dijo, tú eres el que va a lavarme los pies a Juan. Y Juan le dice, no. Santiago dice, no. Y Santiago dice, si yo soy médico, ¿cómo lo voy a...? Y Judas, que era administrador de empresas, peor todavía. Pero el maestro de maestros, ¿qué pasó? Él se levantó, hermanos, y le lavó los pies a los discípulos. ¿Y con quién fue el primero que él empezó? Muchos dicen que con Pedro, pero las siervas de Dios dicen que empezó con el administrador de empresas, con Judas, con el más sabio del equipo, con el más inteligente del equipo. Empezó a lavarle los pies a Judas, mostrándoles que la verdadera sabiduría se demuestra con bondad, humildad y mansedumbre. Si alguno de vosotros, los maestros, se tiene por bien instruido y capaz, ponga cuidado en su conducta general, vea que sus obras sean dignas de su puesto. También que su modo de enseñar no sea con arrogancia, sino con humildad. Con humildad. Si usted ya es un máster, es un doctor, es un licenciado, sea cual sea, hermano, pídale a Dios que le dé humildad. Para que cuando usted pase al púlpito a predicar, o cuando usted enseñe en la escuela, en el colegio, en la universidad, todo el mundo pueda decir, tenemos a un maestro que sabe mucho, pero que es humilde. La hermana White dice, el hombre ignorante, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene una sabiduría más duradera que la del hombre más sabio que desprecia la instrucción de Dios. ¿Se dan cuenta? No importa a qué escala haya llegado. No quiero decirle que llegue allí. Usted puede llegar más allá. Si tiene sus posibilidades, estudie para llegar a ser alguien en esta vida. Pero si usted es padre de familia y ya no puede y quiere sacar a sus hijos, no se sienta mal. La sierva de Dios es bien claro en decir que el hombre ignorante, si conoce a Dios, es sabio y que su sabiduría es más grande que la de aquel hombre. Y que desde niñez conoces las escrituras, las cuales, hermanos, te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Amén. Hermanos, el doctor sabe de medicina, el licenciado de leyes, pero el cristiano sabe de la salvación. ¿Damos un amén por eso? Amén. Claro, hermanos, debemos darle gracias a Dios. El problema del hombre sin Cristo es que él no puede vivir sabiamente, porque hay un pecado que lo hace que viva como necio, que a lo bueno le llama malo
y a lo malo le llama bueno. Solamente Cristo en nuestro corazón puede darnos un fruto de arrepentimiento y puede hacer que nosotros seamos verdaderamente sabios en humildad, bondad y mansedumbre. Número 2, característica número 2, la falsa sabiduría, que es la terrenal. Es muy fuerte lo que Santiago dice. Si ustedes tienen envidias, ¿algunos de ustedes tienen envidia en su corazón? Ay, es que me cae mal que la hermana esté prosperando y yo no. El hermano cada día, cada año cambia de carro y yo no. Y empezamos a tener envidia en nuestro corazón. El hermano es tan jovencito y ya es primer anciano. Y así, las envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidad, hay confusión y desorden. La palabra griega para sabiduría, para envidia es selón picrón, que significa soberbia, conocimiento malo con un gusto amargo. Eso significa envidia. El hombre de sabiduría mundana está caracterizado por celos amargos, egoísta, ambición en su corazón y siempre quiere y se preocupa por sus intereses personales. Y no importa a quién, perdón por la palabra, pisotee, golpee, lastime para poder llegar a la escala. Yo recuerdo, hermanos, que el doctor decía lo siguiente, el doctor Manuel Gómez: cuando vayas ascendiendo, no vayas a pisotear al que va debajo de ti, porque va a dar vuelta. Va a llegar un momento que el que está debajo de ti va a llegar arriba. Va a ser tu jefe. Y si mientras tú ascendías lo hiciste de la manera incorrecta, recuerda que un día él va a llegar arriba y te va a cobrar, te va a pasar la factura y con intereses, como dice el hermano. Por lo tanto, hermanos, debemos de pedirle a Dios que quite esa sabiduría mala de nosotros, que quite la envidia. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque donde hay envidia y rivalidad, ¿qué cosa hay? Perturbación y desorden. Acá la palabra sabiduría se llama sofía, significa sabiduría desmentida, sabiduría falsa. Y para confusión significa un estado de desorden. ¿Para quiénes es aplicado este pasaje? Es aplicado para los cristianos que viven en conflictos, que viven solo peleando. Puede ser aplicado en el hogar de aquella persona que en la iglesia es una cosa y en la casa es. Puede ser aplicada en aquellos hijos que se la viven peleando con sus papás, o con las hijas que no le hacen caso a mamá y que siempre pelean, discuten. También es aplicada para aquellos que les gusta el chicle, el chisme, que les gusta hablar del hermano. ¿Qué pasará si yo llegara con Félix? Yo lo menciono más. Yo conozco a todos, pero más a él, ¿verdad? ¿Qué pasará si yo le digo: Félix, fíjate que yo vi a tu esposa por allá con alguien? Ay, hermanos, yo no conozco profundidad, hermano Félix. Pero se imagina cuando la hermana llegue, cómo va a estar él. Es un ejemplo. Lo que yo digo a la hermana, lo mismo. La hermana, fíjese que a Félix lo vi por allá. O hermana Miguelina, dice que a May no andaba por allá. ¿Qué va a pasar? ¿Es correcto eso?
No, hermanos. O muchas veces si alguien llega con usted y le dice, me contaron esto, y uno dice, y uno se inclina y empieza. Hay hermanas que les encanta visitar, pero solo para conocer cómo vive usted, y luego le van a contar a medio mundo. Esa sabiduría es terrenal y diabólica, animal. Le echan leña al fuego de la discordia. No son sabios, no tienen a Cristo morando en su corazón, ni mucho menos al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, debemos de cuidar esa falsa sabiduría. Debemos de decirle al Señor que Él quite todo eso de nuestro corazón. ¿Cuán ciertas son las, hermana Elena White dice, cuán ciertas son las palabras del apóstol? Donde hay celo y contención, hay perturbación y obra perversa. En una iglesia que se da rienda suelta a pensamientos despiadosos, hablando mal de los hermanos, puede agitar las peores pasiones del corazón y puede propagar una levadura de mal que actuará en todos los que se reconcilien con ella. De esa forma gana victoria el enemigo. Cuando una iglesia es rivalidad, contienda, discordia, envidia, egoísmo, orgullo, Satanás se goza, hermano. Mientras usted se agarra con el hermano, mientras se está dando ahí, Satanás está aplaudiendo. Está diciendo, den, eso quiero yo. Y él se goza, se alegra. Pero hay alguien que se pone triste. Hay alguien que se aleja de ese ambiente. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aleja de ese ambiente donde hay discordia, rivalidad, contienda, orgullo y egoísmo. Una de las mejores iglesias en Colombia era una iglesia fogosa, activa. Llegó a tener 450 miembros. Era una iglesia donde los jóvenes trabajaban, los niños, las hermanas, todo el mundo trabajaba. Era una de las mejores iglesias. Prosperó día a día. Pero de pronto el diablo entró a esa iglesia y sembró celos, envidia, y comenzó, hermanos, a disolverse esa iglesia. Comenzó a colocar envidia, odio en el corazón de los líderes, los ancianos, los directores de departamento, a tal punto que en las juntas de iglesia, cada vez que había junta, había que tenerle temor, había que llevar guantes de box, porque era una junta muy violenta, donde todo el mundo quería pelear. Total es que la iglesia se disolvió, hubo pleitos entre los mismos misioneros. Por lo tanto, Satanás hizo a que esto acabara. Un día, cuando los que sembraron ese odio, esa envidia, ese espíritu, vieron que ya no había nadie, ¿sabe hasta qué punto llegaron estos enemigos del Evangelio? Quemaron esa iglesia. Y ahora en Colombia solo se ve esa iglesia como un monumento nomás, como un recuerdo. Pero le pregunto, ¿eso fue lo que desapareció la obra ahí? ¿Que hayan quemado la casa? ¿Qué fue lo que desapareció la obra ahí? Cero, la contienda, la envidia. Todo lo malo que había, hermano. Lo dijo el hermano Félix. Yo me alegro que aquí haya nacido un grupo, ¿saben? Pero hay que orar por ese grupo. Hay que orar para que ese grupo prospere. ¿Sí o no? Oremos por ese grupo para que ese grupo un día pueda crecer y que aquí la iglesia de Escazú pueda crecer, pero no con este espíritu maligno. Porque cuando una iglesia se va peleando, ni siquiera se quieren relacionar. Ni siquiera quieren hacer actividades correctas, hermano. Pero cuando una iglesia sale bajo la voluntad de Dios, esa iglesia prospera. Yo recuerdo mi iglesia
San Cristóbal I, era la hija de la iglesia madre. Y así decirle a nosotros, nos sacaron de la iglesia. No es que quisimos salir, nos sacaron de la iglesia. Bueno, van para allá y nos fuimos. Pero nunca nos fuimos peleando. Y esa iglesia era un grupo pequeño, ahora es la iglesia central de la provincia. La madre llegó a ser hija de la hija. ¿Puede ver esto? O sea, la que salió es la iglesia madre actualmente. ¿Por qué? Porque fue, incluso hermano, su servidor tenía un grupo pequeño en un idioma que es el Pocomchí, allá en Guatemala. Y es la iglesia número 3 para honra y gloria de Dios. ¿Se puede? Claro. Pero hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y no peleando ni discutiendo. Por lo tanto, ¿qué dice la sierva de Dios respecto a esto? Que hay hombres que se esfuerzan por ser originales, que se ponen por encima de lo que está escrito. Por lo tanto, su sabiduría se le llama sabiduría de necedad. No es sabiduría correcta. Es un lodo que forcejea torpemente. Y es algo terrible, que van en contra de la voluntad de Dios. Destruye, acaba. Esa es la sabiduría. ¿Cómo se llama esa sabiduría? Terrenal y diabólica. Hermanos, la sierva de Dios dice: el que le abre su corazón a sugestiones del enemigo, permitiendo que entren malas conjeturas y alberga recelos, con frecuencia interpreta mal lo que alguien habla y por lo tanto empieza a sembrar la discordia. No permitamos que ese espíritu entre en nuestro corazón, hermano. Cerrémosle nuestro corazón a ese espíritu maligno, a esos chismes, a esas críticas, a esas personas que solo quieren ponerlo en mal a usted, porque ven que usted tiene una bonita relación con su hermano, con su hermana, con su tío, con su tía, con su papá, y esa persona llega para poner discordia. No permitamos que eso entre en nuestro corazón. Permitamos que Jesús entre en nuestro corazón. ¿Cuántos queremos permitir que Cristo entre en nuestro corazón, hermano? Característica número 3. Con esta vamos a ir ya hoy descendiendo. Versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ¿qué cosa es? Es sabiduría pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos. El fin del fruto de la justicia se siembra ¿en qué? En paz. Primeramente, analizaremos la palabra pura, que se llama proton men acne. Significa que es una sabiduría santa. No medio bueno ni malo, sino que es santo completamente. ¿Y quién es santo completamente, hermanos? Es decir, que esta sabiduría está libre de movimiento pasional. Es una luz sin mezcla de tinieblas, como el Dios de quien procede. Es una sabiduría pura. Por eso, hermanos, los que procedemos de Jesús debemos ser agentes de ¿qué? De paz, agentes de gozo. Que cuando vemos un problema en la iglesia, ¿cómo tenemos que llegar? ¿A echarle más leña al fuego? No, a colocar la paz. Cuando vemos que ya en la junta de la iglesia está esto que se está poniendo fuerte, feo, usted levante y diga: hermanos, oremos. Esto no está correcto, esto no es de Dios. Seamos agentes de paz, como el Dios de paz. ¿Y qué dice Jesús, hermanos, de los de paz? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué cosa pasará? Se cuenta una historia. Se encontraron dos cabritas para cruzar un puente, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Iban a cruzar un puente
porque debajo del puente había un río turbulento, un río bastante grande. Y cuando una cabrita iba a cruzar, se dio cuenta que había otra cabrita allá. ¿Qué tenían que hacer para poder cruzar? Cualquiera diría que tendrían que luchar, pelear, discutir, a ver qué pasaba. La cabrita que iba a ganar iba a poder cruzar el puente. Y la que no, pues, le iba a ir mal. Pero hermanos, mientras avanzaban, las cabritas pensaron, si peleamos, nos va a ir mal a los dos. Y si nos empezamos a golpear, puede ser que uno caiga al río, o puede ser que uno no. Y empezaron a pensar qué iba a pasar para que ellos pudieran avanzar. Y entonces llegó un momento que la que estaba del lado derecho dijo, no, yo voy a permitir que la que viene del lado izquierdo pueda pasar. Y tomó esta actitud, se arrodilló, se postró para que la otra cabrita pasara sobre él, pasara encima de él. Y así ninguno de las dos cabritas se hicieron daño. Al contrario, ambas quedaron en paz. Hermanos, es una gran lección que nos enseña la vida. Si nosotros somos pisoteados por la paz, debemos de sentirnos contentos, porque la verdadera sabiduría es condescendiente, es cortés y no cruda. Cuando nosotros vemos que algo está pasando, ¿qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Ah, no, ella me ofendió, él me tiene que venir a pedir perdón a mí. Yo no le he hecho nada. Eso es lo que hacemos. Pero ¿qué nos dice Dios? Si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con él o con ella. Y luego entonces ve y adora al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en el colegio, en la universidad, en la casa, en la iglesia, uno de los dos tiene que ceder, hermano. Uno de los dos tiene que humillarse y pedir perdón, como lo hizo esta cabrita, para que todo salga bien. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque el versículo 15, ¿qué dice? Perdón, el versículo 17. La sabiduría que es de lo alto, ¿qué cosa es? 3:17. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Y el fruto de esta justicia se siembra ¿en qué? Paz. En paz. La palabra griega de paz significa spreitei, que significa solo en la paz se encuentra el fruto de la justicia. Solo en la paz se encuentra el fruto de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Santiago nos insta a que busquemos y procuremos la paz, hermano. Que echemos en el surco una semilla que haga producir justicia. Que sigamos el ejemplo de Jesús. Que seamos mansos y humildes de corazón. Que cuando vengan problemas, que cuando usted y su esposa discute, que uno de los dos vaya y se arrodille y le pida a Dios que le ayude a quitar eso que hay en su corazón y vaya donde su pareja y sea un agente de paz. Trate la manera de ser diferente. Cuando usted y su hija discuten, haga lo mismo. Muchas veces nosotros como padres decimos, es que yo voy a perder si me voy a humillar ante mi hijo. No, usted gana. Porque el hijo va a decir, aún mi papá reconoce que ha errado. Aún mi padre reconoce que no anda bien. Aún mi madre se da cuenta que no está correcto lo que hace. ¿Y qué hace? Mientras hace usted eso, gana más respeto
más amor, gana más gozo. Su hijo lo va a querer más, lo va a apreciar más, va a confiar más en usted. Su hija va a ser su amiga. Si usted es anciano de iglesia, haga lo mismo también. Y así la hermandad va a confiar más en usted. Si usted es maestra de niños, haga lo mismo con los niños, para que los niños puedan ver que su maestra es diferente. Hermanos, para ir finalizando, la sierva de Dios dice que los verdaderos cristianos reconcilian las diferencias en las familias y en la iglesia. El que siembra semilla de paz se goza en los frutos de la paz en esta vida, porque su hogar debe ser un pedacito de ¿qué? De cielo en esta tierra. Amén. ¿Quiere usted que su hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra? Se goza de la paz en esta vida, disfruta plenamente en la vida actual y sobre todo en la vida venidera, para que pronto entre en el reino del Dios de paz, donde habrá gozo, paz y alegría. ¿Será dónde? En el reino de los cielos. ¿Queremos ser candidatos del reino de los cielos? Amén. ¿Queremos pedirle a Dios que nos ayude, hermanos? Amén. Hemos aprendido dos características de la verdadera sabiduría. Número uno, que la sabiduría de lo alto es como un tesoro que debe ser, ¿qué cosa? Guardado, buscado. Y hemos visto que la sabiduría falsa es la terrenal, la cual debemos de tener cuidado. Y sobre todo hemos visto que la verdadera sabiduría, la celestial, es una sabiduría pura, amable, bondadosa, limpia. ¿Cuántos en esta mañana queremos decirle al Señor, perdóname si en mi vida, si en mi hogar, si en la iglesia, si en mi trabajo he hecho lo que no debo? Si en mi vida he manifestado la sabiduría terrenal, si he sembrado discordia, pleito, problema, perdóname. Pero en esta mañana quiero pedirte que me ayudes a buscar la verdadera sabiduría, que es un tesoro. Que me ayudes a buscar la sabiduría pura y sobre todo a sembrar paz y así gozar de los frutos de esta vida y gozar de la vida contigo en el reino de los cielos. ¿Quieres decir eso a Jesús? Amén. Si quieres eso, ponte de pie en esta mañana. Si tienes una petición especial,